Bien, cordiales saludos a todas y a todos los que nos encontramos hoy día acompañándonos en este martes 6 de agosto. Eh, Recibo un caluroso a nombre del Colegio de Sociólogos de la región Lima Provincia. El tema que hoy día vamos a disertar es derechos de las personas con discapacidad y para ello contamos con dos ponentes de renombre. El primero, obviamente, el decano nacional del Colegio de Sociólogos de Perú, Pablo Raúl Fernández Llerena, doctor, especialista en temas sociales, y escritor, analista, etcétera, y la licenciada Vargas Tolentino Lola Edith, socióloga, quien representa a la Asociación, ¿no?, de Personas con Discapacidad y Familia de Ucayama, ¿no?, especialistas en temas de la defensa de los derechos de los personajes con discapacidad. ¿Y de quién les habla? Bueno, obviamente el decano de la región Lima Provincia, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera iniciar con esta pequeña introducción. Del mismo modo, indicarles que vamos a comenzar con las palabras de la licenciada Lola Edith, pero sin antes, alguno de los dos expositores quisiera tomar algunas palabras introductorias, quedan con este micrófono abierto. Muy bien, colegas. Buenas noches con todos. Realmente muy interesante, ¿eh? Un tema que no es tocado por los sociólogos. Parece que no lo quisiéramos este tema, ¿no? Tan interesante, tan significativo, tan trascendental. Al menos del momento que me invitaron para la conferencia, la revisión que he hecho en la semana es realmente interesantísimo. Ahora recuerdo, y van a ver ustedes lo que tenemos aquí preparado, cuando de niño una vez yo recuerdo que estaba en la educación primaria y el profesor de educación, creo que fue quinto año de primaria, debe ser el año 58, 57, nos dice que saben qué muchachos van a traer ustedes algo de comida o productos porque vamos a llevar a un enfermo que vive lejos de la ciudad. Entonces, todos nos preparamos, muchachitos de 12, 11, 12, 13 años, y llevamos, ¿no? Unos maíz, otros papas, otros chuño, algunos carnecita por ahí, etcétera, recuérdalo, queso también, personalmente, y todos nos juntamos en un sitio, una pampa que tomábamos ahí nosotros, y a la persona a quien le íbamos a entregar estaría a 2 kilómetros. Y el profesor nos dice, miren, miren, ahí está en la cima de la piedra, está el caballero a quien le vamos a entregar. Yo creo que el hombre se murió por la situación de soledad, por la situación de abandono total. En ese tiempo era pues, totalmente prohibido la TBC. Y el hombre dice que tenía TBC y le entregamos los productos el profesor, al auxiliar le hizo dejar más o menos a otro kilómetro y el pobre enfermo tenía que bajar otro kilómetro para recoger lo que habíamos llevado los chicos a la escuela. Y de ahí más o menos, en una sociedad tradicional, yo vi cuando se decía, mira, 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 ve, ahí va el tuerto, el hombre o mujer que tenía problemas con la vista, que no miraba,
Y muchas veces ni siquiera tenía bastón, pero ahí va el tuerto. Mira, mira, ahí está, es la casa donde vive el viejo sordo. Mira, esa es la casa de donde vive el sordo. Mira, mira, ¿has visto? Por ahí está, ahí vive el viejo Huejro. ¿Quién era Huejro? De hecho, aparte, era el que no podía caminar o no tenía realmente en ese tiempo. Nunca había visto yo una persona que le faltaba una pierna o un brazo para que digan el sin brazo, o ahorita vamos a ver cómo se llamaba, pero era hueco porque se cojeaba de los dos pies o no podía caminar, tenía algún problema y nadie, absolutamente nadie, había una protección de parte ni del hospital que teníamos, el primer hospital. Yo nací en una provincia de Arequipa y cuando llegué a Arequipa incluso tampoco había esta atención y ni hay hoy, incluso no hay. Hace un par de meses yo fui, casualmente pasé por una inmensa avenida donde había no uno, sino por lo menos siquiera unos 1000 comensales, todos viejitos, pobres, que esperaban para que sean las 12 y les entreguen su almuerzo. Hoy día vas a un hospital y ves el verdadero drama, lo que ha dejado el COVID. O ves gente de tu generación, lo ves con un bastón privilegiado, lo ves con dos, o lo ves en una silla de ruedas, o lo ves definitivamente que ya no puede caminar en un coche. Es realmente terrible la situación del post-COVID, las secuelas que ha dejado, pero definitivamente el problema de los discapacitados en el país ha ido junto a un problema de lo que se llama de los discapacitados juntamente con el problema de lo que viene a ser el problema del abandono, el problema de lo que viene a ser en última instancia una dependencia, una ausencia o definitivamente abandono total. Hoy día, qué hermoso ver, incluso he revisado yo, de algunos países, cuánto han avanzado en cuanto a los derechos de los discapacitados. La mayoría no ha avanzado. Porque en la mayoría de países aún piensan que el problema es físico, que vaya al médico. El problema es que tiene un poco mal la cabeza, que vaya al psicólogo. Y nosotros, si ese es tema nuestro, hay que romper el monopolio o el imperio de que solamente ellos, por el abandono nuestro, porque quizás no hemos querido darle la importancia que tiene el mundo de los discapacitados, que debe estar sociología de la discapacidad. Así como hace días he visto un artículo de un colega, de un maestro, paz decano nacional, cuando decía, hay que romper el imperio de los abogados, ¿por qué solamente ellos tienen el derecho de opinar sobre la nueva constitución o el proceso constituyente? ¿Acaso no pensamos, no sabemos los sociólogos, los economistas, los politólogos? Y nos preguntamos en este momento, no, déjalo que vayan del mes, problema físico, es problema de los otros, es problema que tiene un poco mal la cabeza, seguramente está mal que vayan. Incluso en la universidad se nos salió a nosotros, si los propios psicólogos no han resuelto su propio problema, menos resolver el problema de los demás, ¿no? Bueno, este abandono, hay mucho con la discapacidad, va unido mucho, mucho, muchísimo al problema de si lo consideramos que es problema personal
o es un problema de carácter social, cultural e histórico? Todos hemos visto la película, cómo lo trataban a Claudio en el Imperio Romano. Era una burla prácticamente, y cuando llegó a tener poder, ahí fue diferente. ¿Cómo se trataba en el mundo griego, en el mundo, incluso hoy día mismo, en el mundo de los países africanos? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño nace enfermo? Cuando nace con un problema de discapacidad. ¿Qué es lo que pasa realmente? Y una experiencia extraordinaria que lo estaba leyendo, no uno, sino quedaron cerca más de 100.000 guerreristas, diremos, trabajadores, soldados heridos, discapacitados de la Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno norteamericano aprobó una ley de protección por 3 años que debían desempeñar el mismo trabajo que estaban haciendo anteriormente. Debían gozar con las mismas sueldo y las mismas prerrogativas y derechos que tenían. ¿Qué pasó con los miles de soldados y pueblos después de la batalla de Junín? Es extraordinario lo que estaba leyendo hoy día en el doctor Basadre, estaba leyendo en esta nueva colección que hay de la historia de la República, de la cooperativa del magisterio, y en otros libros más. ¿Qué es lo que pasó realmente? Ha habido leyes de leyes en el Perú que protegían tanto a los militares como a los soldados, como a los vecinos y al pueblo, especialmente. Tengamos presente que cuando Bolívar decretó la situación desde el norte del país, que eran y se organizaran las comunidades, participaran los pueblos, incluso las iglesias expoliaron y sacaron hasta creo que los vestidos de los santos para vender y tener con qué financiar la batalla. Realmente fue una participación extraordinaria, mientras en el sur Canterac tenía casi dominado a todos los pueblos, después de las revoluciones que habían sido derrotados, las grandes revoluciones de Tupac Amaru y las que le siguieron. Pero hubo protección, por lo menos, cuanto a la ley ahí. Pero hoy día, cuando nos encontramos, ¿qué es lo que está pasando? Ahora sí, Ayrton, ¿nos acompañas con las fotografías, por favor? Tenemos, mírense, aquí tenemos la fotografía número 1. Qué interesante es en el mundo de los sordos, como se dice sería, que se conozca este lenguaje mímico. Yo mismo que tengo algunas situaciones muy avanzadas post pandemia en cuanto al oído, digo, alguna vez quizás aprenderé esta forma de comunicación tan efectiva, tan activa que hay, y que hoy día resuelven los problemas que no era así anteriormente. Ahí lo tienen. Está enseñándole quién a quién y cómo hoy día se deben comunicar, ¿no? Y ya no es un problema cuando hay el apoyo, cuando no se considera de que es un problema personal. Ojo, por favor. Hay muchas teorías en este momento, materialistas, postmaterialistas, integracionistas, sobre la discapacidad. Y al final voy a ver el problema de Bourdieu y el capital social, que es importantísimo, que lo conozco bastante. El problema hoy día, cuando sí hay atención, en propio trabajo que está leyendo europeo, no hay mucho avance todavía, pero sí, ya está. Algunos sectores sociales está avanzando esta situación de prestar el apoyo, darle la verdadera colaboración, pero ahí viene un problema, es el problema de la dependencia. Y eso no debe ser así, porque si le brindas colaboración, si le brindas un apoyo, una ayuda, etcétera, etcétera, o una situación de una atención, etcétera,
ya dice, no, es dependiente, ya es un problema. Y entonces no estamos solucionando, sino estamos agravando el problema, porque se van a presentar muchos productos de una sociedad donde hay muchos, muchos males, de un sistema donde realmente la situación de la desigualdad social nos trae muchísimas consecuencias. Tenemos el segundo problema, fíjense. La segunda foto, tenemos, miren, hoy día ya puedes andar así. Ya no tienes problema, puedes ir al trabajo incluso. Pero hace 15, 20 años aquí en el país, quien le faltaba una pierna definitivamente estaba condenado al ostracismo total, absoluto, a una dependencia total de la familia y si había algún aporte o alguna situación de dependencia del Estado. Ahora puedes ir, porque por lo menos tienes el apoyo, tienes algunas facilidades hoy día, ¿no? Pero hace 10, 15 años y en algunos sectores todavía hay algunos sectores, especialmente en el mundo andino, en el mundo de la selva no hay este apoyo, no ha llegado todavía. Y lo tienes un viejo bastón. La colega aquí conocerá, seguramente, realmente, si ha visitado la sierra, todavía hay el viejo bastoncito de palo que lo utilizan, pero que sirve de apoyo. Hace día yo me encontré, el día lunes de esta semana me encontré, no ayer, sino anteriormente, un amigo que me lleva unos 6 años en la primera promoción de sociología y soy la tercera promoción, y lo veo con bastón y me dice, hoy día es mi mejor amigo. Es el mejor que tengo aquí, es prácticamente la mejor de mi familia. Entramos al siguiente, ya no al bastón, sino ahora tenemos una siguiente fotografía, a ver, Ayrton, fíjense, qué hermoso es, ¿no? Todavía que, pero esto realmente es clase media para arriba, quien se puede dar el lujo de tener un can, un perrito, como llamamos nosotros, que sirva protector de tu guardián, de tu guía, pero eso no lo tienen todos. En este momento, aún en este momento, en la Sierra del Perú, aquí mismo, en las ciudades donde aún no llega la ayuda, quien ha perdido la vista está condenado al ostracismo, está condenado a la marginación, está condenado a ser totalmente maltratado. ¿Por qué? Porque ya dice, ya no sirves. Pero por ejemplo, yo he conocido un caso así, de que así mi alumno en la universidad estudiaba Derecho. Yo le enseñé un curso, iba con su perrito, y hoy día es un buen abogado, porque sus padres lo apoyaron bastante, y sigue adelante. Pero no en el caso, por ejemplo, les cuento, hace, es menor que mí, unos 10, 15 años debe ser, y en una fiesta religiosa, en el centro mismo de Arequipa, este muchacho juntamente con otros chicos se pone a agarrar el servicio de la cohetería que llamamos nosotros aquí, y explosionaron y le volaron los dos brazos. Creció manco, como decíamos nosotros, creció manco, llegó a la universidad, entró a la universidad, en la universidad le pusieron manos mecánicas, terminó la universidad, ingresó como trabajador, era el número uno manejando la máquina computadora, porque ya no, la máquina tradicional, se graduó de doctor en educación y el día de su grado me invitó a mí para que doctor me dice, voy a graduar de doctor, quiero que me acompañe usted ese día. Y realmente era extraordinario ver un hombre que se había volado de niño, pero no le pasaba lo mismo
a sus otros compañeros que también se accidentaron, los cuales fueron reducidos a la miseria total. Tuvo la oportunidad de salir adelante. Como había un alumno de sociología que extraordinariamente terminó sociólogo, era el mejor escritor de cuentos para niños, pero tenía un problema que definitivamente todo el cuerpo le temblaba y no caminaba. Le ayudaban su familia y llegó y desesperadamente llegó a la universidad, pero escribía, incluso se casó, ha tenido hijos, y no sé qué pasaría, de un momento a otro aparece muerto, lejos de la ciudad. Era dejado una riqueza intelectual muy importante, de ahí que me lleva a hablar que el problema de la discapacitación no es un problema solamente físico o psicológico, es un problema eminentemente social, cultural e histórico, porque no queremos verlo al discapacitado solo en la sociedad, solo como producto, digamos, accidental de que, bueno, que perdió la vista o que perdió un brazo, perdió una pierna o que está sordo o que está mudo, etcétera, etcétera. No, sino que queremos verlo como un integrante, como un parte de una sociedad, de un sistema en el cual vivimos. Y eso es lo más importante, sigamos, Ayrton, viene a ser lo mismo. Mira, aquí ya no tiene perrito, pero tiene por lo menos aquí viene a ser la discriminación visual. Eso es la niña que pierde la vista. Y esto es bien difícil. En los niños es bien bravo si no tenemos una cultura, si no tenemos una preparación de la familia, viene una marginación, una discriminación total. Yo he visto en la secundaria realmente una discriminación muy fuerte, y eso que todos éramos pobres, y porque nadie nos enseñaron, nadie nos decía que cómo se podía tratar al amigo que era sordo, por ejemplo, o al amigo que era cojito, como le decíamos, cojo que no le faltaba ninguno de las extremidades, sino que tenía algún problema de esos plano, como le dije. Y fue marginado y marginado y no logró terminar la secundaria. Otros sí, porque una vez por lo menos se informó y se dijo algo, ¿cómo va a ser? Seguimos de Ayrton. Acá sí, si esto lo vieran nuestros pueblos, digamos, la sierra, ya nos condenan definitivamente al ostracismo, a la marginación. Esto sí realmente nos llevaría a decir que aquí aparecerían hasta los brujos o esas, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, las viejas cucufatas que llamamos nosotros, a sus señoras que creen que esto es una maldición divina, esto es un pecado mortal que si alguien ha cometido ahí, cuando esto es un problema que hay que verlo nosotros como sociedad. Nosotros como sociedad verlo en forma integral, porque les componen y son parte de nuestra sociedad, son parte de las familias, fíjense ahí, pero son realmente seres humanos que están presentes aquí. Pero desgraciadamente, si esto los pasara como fue anteriormente, digamos, en el mundo griego o en el mundo andino mismo, definitivamente seguro, como hacían los griegos, los desbarrancaban, los eliminaban cualquiera que tenía algún problema físico o algún problema social o mental. Pero hoy, aquí es un mundo triunfante, pero tienen el apoyo, pero se le ve desde el punto de vista de la sociedad. Seguimos, creo, tenemos algo más por ahí. Bueno, aquí realmente nos encontramos aquí, tendrán éxito, llegarán hasta terminar la secundaria, la primaria, la secundaria, estas niñas que están en su silla de ruedas y en su silla, habrá las condiciones sociales
las condiciones culturales para que puedan entrar a la escuela y salir airosos o salir por lo menos en las mismas condiciones que salen todos, o habrá el insulto, el maltrato, el aislamiento, la marginación. Esto es terrible, ¿no? Por eso tenemos que educar. Por eso tenemos que tener una educación de calidad, una educación virtual como lo han aprobado ahora. ¿Qué tipo de profesionales podemos tener? Realmente, no sé, ¿cómo puede salir un sociólogo, un economista o un ingeniero en una máquina computadora? Eso es una estafa, realmente nosotros, como hemos dicho en el Consejo Nacional de Colegios Profesionales. Pero aquí si tenemos el apoyo, estas niñas van a llegar a tener éxito, pero significará un esfuerzo de la familia, significará un esfuerzo de la sociedad y la comprensión de la sociedad la ayuda. El sentido humano fundamentalmente. Pero ojo, hace una semana estaba yo en una situación muy importante de carácter familiar, una operación familiar, con esta sociedad de médicos norteamericanos que vienen y que dan el apoyo. Qué manera de tratar al ser humano, cuánto respeto, cuánta vocación realmente. Y yo hablé con uno de ellos y me dijo que le hablara primero al que tenía un traductor ahí. Le dije, habrá en algún momento en que nuestros médicos y la medicina peruana recuperen ese 90% que ha perdido la humanidad, que ha perdido el humanismo, que ha perdido el sentido de apoyo y de servicio a la población, a la humanidad, que todo lo ve receta o todo lo ve dinero. ¿Qué médico puede salir en una máquina computadora? Ese es el problema hoy día. Entonces, al final van a decir, no, estamos apoyando el deporte de los paraolímpicos. Claro, es un sector. Pero ven, por ejemplo, a Gladys Tejeda, porque nació en la parte de arriba, porque su mamá era pastora, porque su mamá era campesina. ¿Quién le daba el apoyo? Nadie. Y eso que era triunfante. La marginación, juntamente, es que vamos a verla aquí también, juntamente con el lugar de nacimiento. A mí mismo me ha pasado. En la propia universidad había, cuando llegamos nosotros a romper todas las estructuras de una vieja universidad que ya prácticamente se mantenía con cánones tradicionales, arcaicos, productos de muchos años, a pesar que había sido la primera universidad que rompió las estructuras académicas y profesionales, como va a ser un trabajo que estamos preparando nosotros antes incluso de la reforma universitaria de Córdoba. Pero simplemente son momentos aislados de la sociedad, pero que no ha logrado tener una concatenación con otros hechos, con otras situaciones, otros tiempos, prácticamente ha desaparecido, ha pasado al olvido. Seguimos, por favor. Dice, fíjense, discriminación laboral, esto ya, para que vamos, vemos que tenemos conocimiento, conocen ustedes más que nunca. Y seguimos con la siguiente, de lo que dice, discriminada por ser chola. Esto pasa todos los días. Cholo. Y el peor enemigo del cholo es el cholo con plata. El cholo es el peor enemigo que realmente, cuando dicen el peor enemigo del negro es el negro con plata. Finalmente, creo que tenemos una más para que entremos a otra parte. Ajá, este realmente sí. Esto lo han visto ustedes en vivo y en directo en Lima, lo han visto en todos los acontecimientos últimos. Y lo vemos aquí todos los días. Y se aparece así con esta vestimenta, quien no sabe comprender, quien no conoce la historia de su país, de su pueblo, aquí aparece rapidísimo la marginación, aquí aparece ¿qué? Aparece el insulto, aparece estas cholas andinas, estas cholas serranas,
¿qué hacen aquí? ¿Por qué no se van a su pueblo? Aquí mismo, el día 14 de nosotros que tenemos el, el aniversario de Arequipa, se hacen las fiestas en el centro de Arequipa, pero el cono norte, llamamos nosotros, donde está la mitad de Arequipa, que son todos, el 100% son migrantes. Y ese 100% hacen una fiesta el día 15, un día después de los 15 nosotros. ¿Y qué dice él aquí? Mira, mira quién está de dirigente. Y ahora pues hay Johnson Cutipa. Y hay Harrison, no sé cuántos. Mira cómo los cholos han venido ahora. ¿Y para qué si por ahí lo ves que tenga una discapacitación? Es peor. Vas al centro, a la plaza de armas, y hay un señor, un cieguito que vende periódicos. ¿Y qué te dice? Anda, pues compra el periódico al ciego, al tuerto, que está ahí, como si fuera una obligación. Viene así el racismo aquí. Y esto pasa en todo. Hoy día mismo se ha visto, ayer mismo se ha visto en las Olimpiadas con la mejor medallista del mundo. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Saben qué? ¿Qué es lo que ha dicho la dirigente, la hija de la señora de Francia, de quien ha sido candidata a la presidencia, la hija de este movimiento de anti, el movimiento fascista que diga, he dicho, ella no representa a Francia, que ella es migrante a la mujer que cantó el día de la inauguración. Extraordinaria artista, extraordinaria cantante, pero por ser negra y por tener una forma de vestirse diferente, el francés moderno ya no es la francesa. Pero sí, la norteamericana que había sido la que inauguró, digamos, las Olimpiadas, y una gringa muy simpática con lo mejor del mundo, ella sí era amiga de Francia. Y finalmente tenemos algo que no les va a gustar a ustedes. Ella denunció en pleno Congreso cuando comenzó a hablar en quechua. Ella denunció habló en quechua y denunció que no lo comprendía. Esto ha sido hace, no así más allá de 10 años, en el gobierno de Humala, sí, y denunció ahí de que definitivamente, y comenzó, y después tuvieron que buscar un traductor porque ella solamente hablaba en quechua. Mientras tanto, miren, señor, a qué personaje tenemos, y ahora en el país, vamos a decir, bienvenido, ¿no? Finalizamos con eso, con el siguiente, Ayrton. Es la medallista olímpica, como les digo. Sí, pena negra que sí va a tener suerte, que por aquí. Es pues calidad de profesional. Es pues un mundo, pero tenemos que reconocer. Es parte de nuestra sociedad, del mundo que vivimos aquí. Y es pues campeona, 3 medallas de oro. Ayer, felizmente, o felicidad, le ganó la brasileña uno de los pasajes de la gimnasia, pero cuando le preguntaron a los franceses también, no, no, definitivamente no representa. Y finalmente, mis amigos, tenemos ahora aquí, mírense, hay una situación, colegas, ustedes que me escuchan, se comenzó el año 99 al 2000, cuando Argentina ardía en hambre, cuando se dio esa famosa devaluación del peso argentino, que va a ser igualito, va a ser ahora. En ese momento yo recuerdo que estaba docente y apareció la teoría de la cultura de la basura. Miles vivían de lo que vivían en la basura. Y esto hoy se ha universalizado. ¿Y qué encontraron juntamente con la discapacidad? Encontrar la discriminación, la pobreza y el hambre. Miren la situación en la cual vive este niño.
No es el único, ¿no? No veamos que él nomás es así, porque sus padres son flojos, que el padre, que el borracho, que la... No, estos hoy día están, más del 60% de los niños en el mundo están sufriendo hambre hoy, según las Naciones Unidas. Incluso tiende a acelerarse y a profundizarse mucho más todavía con la situación de que se está presentando en el mundo. Muy bien, colegas, tenemos ahora sí tienen una obligación. Ustedes, distinguido amigo Ronald, colegas presentes, tienen que contribuir para pagar la pensión de este caballero. Tenemos que pagar la pensión de este caballero. Son 15.600, 15.300 con asistente, con camioneta, con gasolina, con todo lo demás. Debe 57 millones al Estado, no pagó un solo centavo. Ilegalmente ha sido, y tiene denuncias por genocidio y todas las cosas. Y lo que más me interesa a mí investigar es 320.000 mujeres que les quitaron el derecho de seguir siendo madres. Y ahí lo tienen ahora, con todos los goces. Como dice el propio presidente del Congreso, del Poder Judicial, ha hablado el día de ayer, ustedes han visto los titulares, si seguimos así, en un año o 2 años más, todos los grupos, todo de lo que es la delincuencia ilegal, todos los grupos ilegales van a tomar, ¿no?, los destinos de las instituciones. Ya están presentes, porque esto ha sido aprobado pues, rapidísimo, sin que no haya ningún problema. Y mientras el problema de los niños, el problema del vaso de leche, el problema de los comedores populares, ¿qué está pasando? Eso nos están quitando el derecho a la educación calidad, que tengamos una educación de montón, una educación generalizada y definitivamente, así como ese grupo de maestros que han ido al Congreso, que han sido 18, se han matado entre ellos y ahora son 6, creo, 5 ya, el grupo magisterial quedó destruido. Miren, ¿qué tipo de maestros? Si esos son los que han ido al Congreso, ¿qué tipo tendremos en este momento realmente? Porque no es culpa de ellos, sino el sistema del modelo que estamos viviendo y la educación así, donde la meritocracia borrada totalmente. Finalmente, cierre usted, por favor, de todo esto, amigo, porque a mí me puedo desmayar. Y termino con lo siguiente. Aquí, mírense. Ah, el problema es gravísimo hoy día, amigos. Ustedes saben que se ha descubierto últimamente, tenemos toda la información nosotros, ya no son 3 etapas de la vida, hay 4. Niñez, adolescencia y juventud, adultos hasta los 70, adultos de 60 a los 80 años, y la vejez del 80 a los 95 años. Ha subido el índice de vida en el mundo. Hay pueblos enteros en este momento que la categoría de lo están llegando a 100, 115 años. Pero mírense la situación en la cual están ellos, abandonados, no tienen ninguna protección. Y pues, las generaciones que vienen va a ser peor. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de pensión. Están felices hoy día porque le están entregando su plata, pero ¿qué va a pasar de acá a 15, 20 años con esas nuevas generaciones? Y cuando la salud es lo peor que tenemos en el país y la educación. ¿Qué podemos pensar en este momento, colegas, con el respeto que se merecen todos ustedes, mi admiración? ¿Qué podemos pensar? Que alguna vez en nuestro país habrá alguna política de apoyo, de mirar el problema de los discapacitados desde el punto de vista social, porque no es un problema personal, no es un problema de Mario o de Maruja o de el tío o el sobrino, no, es un problema de las mundo, desde el punto de vista social. Es un problema histórico, es un problema cultural. Y si voy a lo que propone Bourdieu, el mundo del capital social, quiere usted, por favor, ¿ya? Entonces,
Ahí es diferente la situación. Ahí incluso podemos lograr algunas ventajas, algunos apoyos, algunos procesos en los cuales podamos caminar hacia adelante con paso seguro. Si realmente logramos consolidar el concepto de capital social, pero tal y conforme lo planteó Bourdieu en los años finales de la década del siglo XIX, del siglo XX, que diga, 1998, 99, 99, toda la primera década del siglo XX, del siglo XXI ha estado de moda. Yo lo utilizaba bastante en la sociología, capital social, cultural, capital, etcétera, etcétera. Pero si le recobramos, si le quitamos, si lo robamos, ese concepto de capital social, y ahí tenemos un mundo de cultura, tenemos un mundo de identidad, tenemos un mundo social, tenemos un mundo de familias que está de hecho entre lo social, dentro del movimiento, dentro del trabajo y la familia. Ahí tenemos que plantear los derechos que tienen todos los quienes el día de hoy tienen procesos de discapacitación. No es personal, por favor. España ha avanzado ya mucho en esto. Yo cuando vi, por ejemplo, vi yo que hace 11 años que salí de la universidad y leí el problema de los jubilados y el derecho a la prestación de servicios y lo que se llama el trabajo por el voluntariado personal, era extraordinario ver la experiencia de Chile y la experiencia de España. Y ustedes mismos lo ven ahora, todavía quedan. Había en los hospitales viejos maestros ahí prestando apoyo en cuanto a la inscripción, en cuanto a las colas, en cuanto a los trabajos. Ahora no hay por la cuestión esta del palapate. Pero incluso se llegó hasta servicios en los hospitales, en los municipios, en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero con la finalidad de qué? De que al viejo, a la vieja que lo queremos tanto, darle una oportunidad de ocupación. Mentira, amigos, que el trabajo doméstico sea una forma de que eliminar, no dicen, el trabajo doméstico. Ya no hay trabajo doméstico. El trabajo doméstico es tiempo de la esclavitud. El trabajo doméstico es dominación, es explotación, es miseria. Es sacarle la vida, destruir la vida de los viejos especialmente. Hoy día es servicios, es lo que todos nosotros llamamos, y como me gusta este tema, les digo, tengo ya trabajos que se llama la sociología de la vida cotidiana. Qué extraordinario ver cuando yo mismo me encuentro hoy día aquí con mi familia, que hago de enfermero, de médico, pues rodante, de cocinero, de lavador, de las cosas, de limpiar la casa, etcétera, etcétera, y de salir al banco a traer unos cuantos centavos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? Y lo hace el trabajo de servicio de sociología de la vida común, cotidiana, hay que tener experiencia, hay que haber tenido una experiencia y un mundo de historia, y una cultura, de una identidad durante tu vida. Haber aprendido en tu casa, hoy día desarrollarla eso en las futuras, para las futuras generaciones. No ser un niñito de manos blancas que ha nacido en algodones, que te han servido toda una vida. Eso no va a servir para nada. Porque se va a buscar siempre el trabajo doméstico y la explotación. Hoy día, junto a esta situación, trabajemos juntos en el mundo de los discapacitados, que no es personal, porque nos dirá, no le edite, porque ella con la experiencia profesional que tiene nos dirá realmente cómo es el problema de los discapacitados, ya viendo su mundo mismo de ellos, porque yo lo estoy hablando en términos generales, muy universales de repente, pero ¿por qué? Porque el tema me ha apasionado realmente, porque la sociología, como dice todos los textos que he revisado, la sociología no le ha dado la importancia. Lo ha abandonado porque ha pensado, como vuelvo a termino con esto, porque voy a manifestar que siempre ha manifestado que el problema
físico y que su solución es médica. El problema mental, su solución es de los psicólogos, cuando realmente han venido y han dicho muchos autores, incluso el mismo Shakespeare, lo encuentro acá en la bibliografía, cuando lo dice, esto es parte de la cultura, parte de la sociedad, parte del mundo en el cual vivimos. Y si esto no logramos comprenderlo, realmente vamos a tener que siempre tenerlos marginados, siempre a los discapacitados van a estar siendo marginados, siendo despreciados, siendo abandonados totalmente. Entonces, realmente este es un mundo en el cual nosotros tenemos que aprender muchísimo. Colegas, los dejo a ustedes que especialmente al colega Laura Di, que ella es especialista, para que nos explique esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Bien, y ahorita le toca, damos el pase a la licenciada Lola Evi Vargas, especialista en Derecho de Discapacidad y pertenece, representante de la Asociación de Discapacitados de Aucayama y Familia. Te dejo la palabra, Lola. Muchas gracias, Ronald. Antes de empezar, quiero agradecer la oportunidad, ya que la iniciativa ha surgido del decano Ronald, que fue genuinamente interesado por el tema de la discapacidad y el fomento de la inclusión de las personas a través de las actividades que viene realizando la Asociación de Personas con Discapacidad del Distrito de Ocayama. Eh, Efectivamente, el tema no ha sido explorado con profundidad, analizado y por ende puesto sobre la palestra y poder trabajar al respecto, buscar soluciones alternativas. Yo estoy trabajando en una maestría en la Católica y he buscado referencias bibliográficas, he buscado estudios realizados anteriormente y es muy poca o casi nula los aportes que se puede encontrar al respecto. En, en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, me gustaría primero que abordemos cuál es el contexto social en el cual se va desenvolviendo. Vamos a ver algunas teorías sociológicas que van a fundamentar el tema de la discapacidad, van a tratar de explicar cuál es su razón de ser, el tema histórico, cultural, social, cómo se está viendo a nivel nacional e internacional el tema de la discapacidad y culminaremos con algunos testimonios, referencias de personas con discapacidad, instituciones. En la siguiente diapositiva vamos a poder hacer una introducción a la sociología y para esto primero empecemos dándole definición a la discapacidad. Desde la ONU y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se está viendo el concepto de discapacidad diferenciando dos conceptos principales. Deficiencia, definida como las limitaciones físicas, psicológicas que tenga la persona con discapacidad, es decir, sea ajeno a la persona, ajeno a, como la problemática misma en sí de la persona, y la discapacidad se le está dando una connotación más social, es decir, la discapacidad ya no es en sí la persona, sino viene a ser el contexto en el cual se desenvuelve y las oportunidades que genera el entorno para poder incluirlas, tanto en el tema social, político, económico y de educación. Bajo este marco de la definición de la discapacidad, también es importante poder entender las interacciones, ya que si bien hay una responsabilidad del entorno, también es un tema cultural y de percepción, cómo se está viendo, definiendo a las personas con discapacidad y qué estamos haciendo al respecto para poder revertir ello, ¿no? La siguiente diapositiva entra a ampliar un poco este concepto porque es importante delimitar, definir, identificar cuando hablamos de discapacidad, cuáles son las discapacidades. Hay discapacidades que pasan desapercibidas y que no son vistas a simple vista, y muchas de las personas que te puedes encontrar en la calle cuestionan la discapacidad que puedas tener y por ende no quieren otorgarte el derecho que te corresponde, por ejemplo, ¿no?
en los temas de asientos reservados para las personas con discapacidad o las ventanillas preferenciales, que son derechos también de las personas con discapacidad. Entonces, no solo entendamos la discapacidad desde la condición física visible, sino también vayamos y conozcamos cuáles son aquellos tipos de discapacidad que existen, ¿no? Tenemos las deficiencias físicas, entre ellas vamos a encontrar diagnósticos de secuela de poliomielitis, artritis, parálisis, la discapacidad intelectual, en donde encontramos el síndrome de Down y otras limitaciones como funciones intelectuales. Tenemos la discapacidad mental. Aquí encontramos, por ejemplo, la esquizofrenia, los diversos trastornos de ansiedad, bipolar, bulimia, anorexia, entre otros. Las discapacidades sensoriales, que son la discapacidad visual, auditiva. En la visual, entendamos también que es progresiva, ¿no? No necesariamente estamos hablando de una discapacidad visual, pérdida total de la visión, es paulatina también, puede ser de uno de los ojos, en la intensidad también, ¿no? Estamos hablando de refracciones de la ceguera. También en el tema de discapacidad auditiva tenemos niveles, ¿no? Aquellos que no escuchan totalmente al 100%, aquellos que escuchan ciertos sonidos muy leves y necesitan de algún aparato para poder escuchar bien, claro, fuerte. Esta fuente de la discapacidad la hemos sacado de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, definidas ya desde el 2008. Entonces es importante que bajo estos tipos de discapacidad pudiéramos sacar algunas políticas, ¿no? Aquellos que estén enrolados en temas decisivos, toma de decisiones, aquellos que nos están viendo el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Puedan entenderlo. Y lo mismo también para las personas de la sociedad civil, porque desde el frente de las actitudes culturales de sensibilización, es importante que pudiéramos conocer ello para poder tratar a las personas con discapacidad de acuerdo al tipo de limitación que posee. En la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, una evolución histórica de la percepción social de la discapacidad, cómo ha ido en el tiempo entendiéndose, ¿no? Desde tres enfoques principales: el enfoque de la presidencia, que ha sido más entendida desde la calidad de la población. Si eres una persona con todas las facultades físicas, entendidas bajo desde la persona o ser humano eficiente, entonces eres apto para estar dentro de la sociedad. Si también es vista desde una marginación, ya que consideraban bajo el término caridad a las personas con discapacidad y decían que ellas podían ser institucionalizadas bajo la protección de las iglesias, porque consideraban que eran merecedoras de un apoyo, cobijo, entendida desde la caridad, ¿no? Aquí las causas principales a las que se le atañe a la discapacidad es principalmente sobrenatural y religiosa, ¿no? Pues la entendían como castigos, como maldiciones, entendidas como que desde un tema religioso había sido una maldición, no eran personas que pudieran merecer vivir, ¿no? Estaban buscando la calidad de la población, aquellas que son fuertes, que puedan generar beneficios familiares para sí y para la comunidad en general. Desde el enfoque médico rehabilitador, principalmente la causa que le atañen es científica y aquí van a entender a la discapacidad como una enfermedad. Entendiendo la discapacidad como una enfermedad, se define el concepto de que la discapacidad va a ser curada, ¿no? Bajo algún tipo de médico, especialista, que pueda definir la discapacidad que tengas, según el diagnóstico, darte la medicina o tratamiento que se requiera. Bajo este enfoque es
básicamente normalizar lo anormal, curarnos, ¿no? Entendiendo este concepto del enfoque médico, todavía no estamos hablando de un enfoque que ayude a poder sacar algunas políticas. Las tenemos actualmente, ya vamos a revisar más adelante cuáles son, pero el siguiente enfoque ya da un paso más allá, ¿no? Ya no estamos hablando desde un término de caridad o de la anormalidad. El enfoque social y de derechos ya va a definir la discapacidad, pero bajo la responsabilidad desde el contexto social, en el ambiente en el que se desenvuelve la persona con discapacidad, y le da la connotación de discapacidad a la condición, más no a la persona en sí, encasillándola y quitándola su humanidad, quitándole todos otros atributos que pudiera desarrollarse como persona, y básicamente le traslada esta responsabilidad a la sociedad con dos frentes principales: desde poder hacer las atenciones dirigidas al grupo con políticas públicas en razón a ella, y desde el frente de la sensibilización hacia las personas para que puedan entender la discapacidad como un tema social de responsabilidad de todos, y poder trabajar en respecto a la cultura, al trato, el entendimiento, desde el respeto, entendiendo las diferencias de las personas, ya no vista a las personas con discapacidad bajo el estigma de discapacitado, ¿no? Importante acá que las personas siguen luchando todavía por, por los espacios políticos y sociales. Más adelante esperamos contar con nuevas iniciativas que, madurados todos estos enfoques, nos puedan llevar a hablar de la persona con discapacidad como agente de cambio, con toma de acción, no necesariamente el trasladarlo bajo su entorno, que es importante, sí, y definido en esta lámina los tres enfoques, podríamos decir que el enfoque social se acerca en la búsqueda y defensa de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, pero desde mi punto de vista, por lo que puedo percibir de cerca como persona con discapacidad y de los conocimientos que tengo por formación, todavía estamos hablando de un camino largo por recorrer. La mala noticia entre estos tres enfoques es que no estamos hablando de un enfoque evolutivo. Quiere decir que con la aparición del enfoque médico, el de social, dejamos atrás los enfoques anteriores. No, lamentablemente estamos hablando de que estos enfoques coexisten en la actualidad y que simplemente son corrientes mediante los cuales puedan o no considerarlo todavía válido, y trabajar en torno a las políticas considerando estos enfoques. Ya queda a criterio de la audiencia poder ver, ¿no?, cuál ha sido el concepto de fondo, cuáles son los, las miradas que le dan a la persona con discapacidad, y si realmente están estas luchando por la inclusión y la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad. En la siguiente lámina vamos a poder observar algunas teorías que nos van a enmarcar. Si me ayudan, por favor, con la lámina. Hablamos principalmente de dos teorías. Una de ellas es la teoría del etiquetado, ¿no? Es la corriente enmarcada dentro del concepto de desviación, que es una corriente sociológica que principalmente viene desde unas normas establecidas dentro de la sociedad, y que si la conducta se sale de lo estipulado en estas normas, ya estamos hablando de una desviación. Y hablando de desviación, ya estamos asignándole estereotipos o etiquetas a la persona que no cumple con la normativa. En el tema de la discapacidad, no necesariamente vamos a enfocar a la desviación en sí como el etiquetado, ¿no?, sino a la connotación o significante que le dan la sociedad a las personas con discapacidad. Entonces, básicamente la teoría sustenta el concepto en que la sociedad es quien etiqueta a las personas, y las etiquetas son las que van a venir a definir la personalidad,
la autovaloración de las personas con discapacidad, y es por eso que también este tipo de accionar va a interferir mucho en, en el impacto de cómo las personas se miran para sí, cómo la sociedad los ve y cuál es el impacto que esto genera, ¿no? Aquí tenemos una imagen que nos dice, que grafica básicamente a que a las personas hay que mirarlas como personas como tal y no necesariamente limitarles el estigma de discapacitado. Las etiquetas son para las ropas, nos ayuda a definir de que todos somos diferentes. En base al respeto y la inclusión podemos hablar de una sociedad cohesionada, inclusiva, ¿no? Responsable. Aquí importante también conocer, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando los términos, ¿no? Desde los inicios que se hablaba de los minusválidos, como el término en sí ya te da una connotación negativa de las personas con discapacidad, cómo han ido evolucionando a discapacitado, que también sigue siendo una estigma hacia la persona con discapacidad. El día de hoy ya estamos hablando de una condición, al denominarla personas con discapacidad. ¿No? Que no les quitamos la humanidad y le añadimos una condición, la de la discapacidad, que ya se vendrá a definir cuál es, si física, mental, psicológica, dependiendo de las limitaciones que tenga la persona con discapacidad, que ya hemos visto, ¿no? Cuáles son las limitaciones en base a los tipos de discapacidad que existen. En la siguiente lámina vamos a ver la teoría de la interseccionalidad. Esta teoría analiza las diferentes formas de discriminación que existen hoy en día en la sociedad. Nosotros venimos luchando, ¿no? Con el tema de género, raza, clase social y cómo estas se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, de acuerdo al censo del 2017, en nuestro país, el 10% de la población es discapacitada y de este total, el 57% son mujeres. Y tenemos también aquí cuál es la realidad, ¿no? Cómo nuestra sociedad está reflejada, el rostro de la mujer en términos de lucha por sus derechos, en lucha de la inclusión, y súmale a ello la carga por estigmas, estereotipos y delimitación de las oportunidades que tiene, ¿no? En estas brechas de desigualdad para poder salir adelante en la sociedad como persona, como profesional y como otros roles que las personas van a definir para poder sentirse realizados. En este caso podemos decir que las mujeres, ¿no? De acuerdo a los datos que se arrojan, están luchando no solo con el estigma de la discapacidad, sino también con el tema de discriminación por género que también cargan con ella, ¿no? Es una carga más que le añadimos socialmente a este rol. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cuál es el impacto. Si ya hemos visto la evolución histórica, las teorías que, que van dándonos algunos indicios de cuál podrían ser los impactos, aquí vamos a aterrizar con las barreras para la inclusión. Producto de estas tenemos, por ejemplo, en las barreras sociales, la estigmatización y los prejuicios hacia las personas con discapacidad. Y tenemos datos que avalan, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la ONU, las personas con discapacidad a menudo son estigmatizadas y discriminadas en la sociedad. Datos exactos a nivel nacional, no tenemos esta preocupación por tener data real, tangible, como tenemos, por ejemplo, ¿no? En otros aspectos socioeconómicos. Es importante que también contemos con esta información porque nos va a dar graficar la realidad en la que se vive, ¿no? Y al no tener data, pues también te da alguna idea de que no ha sido considerada, no ha sido considerada porque no es de relevante para la sociedad. Y es data importante a poder procesar. También para el tema de las barreras de infraestructura vial, barreras de comunicación, falta de oportunidades para poder participar en la sociedad plenamente, ¿no? Aquí tenemos algunos datos que indican qué tan crudas son estas barreras, ¿no? De acuerdo al censo del 2017, el 40% de las personas con discapacidad son adultos.
lo que nos decía, ¿no? Anteriormente el decano con su ponencia, que va siendo el grueso de la población, una población adulta mayor. Lo vemos también dentro de la Asociación de Personas con Discapacidad de Naucayama, porque de los 86 asociados, más del 60% son adultos mayores en condición de discapacidad. Según la ONU, cómo estamos, ¿no? También vemos ahí que no estamos respondiendo con números que reflejen un acceso oportuno, real, eficiente a la educación. Muchos de ellos están quedando en la educación básica, secundaria, pasando a la primaria con algunos apoyos o también simplemente pasándolos de grado. ¿Por qué? Porque dentro de las escuelas todavía no contamos con mecanismos, procesos y una capacitación al docente para poder también brindar la educación a las personas con discapacidad definidas bajo los tipos de discapacidad que posean, ¿no? Existe un desconocimiento. ¿Cómo podemos hablar de una educación real si no estamos llegando con información a este grupo de personas? Y estamos trabajando bajo los procesos que denominaríamos para un escolar promedio, todavía hablando de términos de normalidad. También tenemos que para el tema de la pandemia, si bien ha sido una situación difícil para toda la población, para las personas con discapacidad ha sido aún peor. Muchos en la asociación han fallecido producto de que no han tenido oportunidades para poder salir adelante, ya que era necesario la economía, era necesario contactos, era necesario el tema de acceso, posibilidades, movilizaciones, y las personas con discapacidad la tienen aún más complicada, y poder salir airosos de una situación como lo fue la pandemia del COVID ha sido complicado. Muchos de ellos, si ya se encuentran en una condición de pobreza, igual les ha sido aún más complicado, ¿no?, acceder a muchos de los servicios, como lo fue para todas las personas. Pero si bien las personas tenían la posibilidad de contar, por ejemplo, ¿no?, con temas económicos, de sustento, trabajos virtuales, accesos a las redes, a la comunicación, las personas con discapacidad no tienen esos servicios en casa, no se les facilita tampoco la movilidad como a otros que simplemente podíamos llamar movilidades particulares o movilidades pequeñas en la cual transportarse, porque estamos hablando de familias que tienen a un familiar con discapacidad y a su cuidador, que muchas veces es la madre. En las familias con discapacidad que tenemos en la asociación, muchas son madres que han sacado adelante a sus hijos. Es un patrón o una figura repetitiva de que el padre no se hace responsable o simplemente abandona el hogar y deja al cuidado de la persona con discapacidad a la madre. Y esto agrava porque tienes que ser el sustento del hogar y tienes que ser la persona cuidadora, responsable de la persona que está en condición de discapacidad. En la siguiente lámina podemos ver cuáles son las barreras culturales que ya vienen de la mano de las actitudes de las personas, creencias, valores, la representación en medios también, cómo están hablando y comunicando respecto a las personas con discapacidad, realmente representan o no la realidad que viven las personas con discapacidad, y se adecúan también con muchas herramientas para llegar a informar a estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas personas que siguen pensando que las personas con síndrome de Down son angelitos, y estamos todavía viéndolos desde la óptica de la caridad. Hablaríamos desde el enfoque inicial, ¿no?, que habíamos visto de la presidencia. También hay personas que dicen que las personas con discapacidad no deberían de tener hijos porque se les va a complicar, o la preocupación, o que no van a poder lograr sacar adelante un hogar, lejos de buscar algunas posibilidades en las que se pudiera generar este entorno, ¿no?, bajo las políticas públicas sociales. También tenemos, con el auge de las tecnologías,
de la era de la inteligencia artificial y de las TICs, todavía no estamos en los medios de comunicación siendo accesible la información a las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Alguien que pueda ayudar con la traducción en señas, los rótulos, con las narrativas al pie de cada uno de los comunicados. Si bien hay algunas, por ejemplo, el YouTube te da la opción de transcribir, esta también amerita de un procedimiento previo y conocimiento tecnológico al cual acceder. Aún no estamos hablando de un acceso intuitivo, ¿no? En el cual se pueda acceder con facilidad, considerando que las personas con discapacidad, si bien muchas no llegan a un conocimiento avanzado en la formación académica, tampoco tienen ese acceso al conocimiento tecnológico y la manipulación de estas. Hablando desde que si para todos en casa es fácil el uso de un smartphone, para las personas con discapacidad en la asociación, y vemos, todavía son los aparatos telefónicos rudimentarios que sirven solo para mensajes y llamadas. Así estamos, ¿no? Si bien nosotros podemos pensar todavía que no, que los smartphones han llegado para quedarse en los hogares de todo el peruano, en las condiciones de las personas con discapacidad, todavía se trata de un lujo. Siguiente, podemos ver nosotros cuáles las políticas y la legislación. Aquí tenemos un marco amplio, tanto para la normativa a nivel internacional y nacional, ¿no? Que se desprenden muchas de aquellas normativas internacionales, preocupadas básicamente en el acceso, inclusión, para reducir las brechas de educación, de salud, alimentación, incluso desde la protección a la discriminación, el fomento del respeto por los derechos. Sin embargo, muchos de estos no se cumplen a cabalidad, todavía los tenemos escritos y se quedan únicamente en los papeles. Tenemos políticas como por ejemplo lo son Lomapet, Lauredis, que cuentan con presupuestos, aunque irrisorios, para poder ser ejecutados a favor de las personas con discapacidad. Si bien se tiene este marco normativo, se desconoce. Se desconoce tanto por las personas con discapacidad, se desconoce por la sociedad civil y se desconoce desde las autoridades y de todos los stakeholders, ¿no? Que pudieran hacer respetar y cumplir. Se carece de una adecuada fiscalización del cumplimiento de esta normativa. Podemos ver un listado muy amplio, que además desde la protección de los derechos humanos, van aterrizando en las necesidades principales de las personas con discapacidad, ¿no? Temas que ya hemos mencionado, y también van bajando hacia grupos etarios en específico, como son los niños, adolescentes, adultos mayores, van aterrizando aún más desde el frente de tecnología, ¿no? Van aterrizando hacia los tipos de discapacidad, los derechos que respaldan la inclusión a las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía no hemos visto que se cumplan eficientemente y más aún no lleguen a todos los rincones a nivel nacional y de América Latina en general. Desde el marco normativo podemos ver la misma figura. En la siguiente lámina podemos ver algunos ejemplos de por qué nos estamos diciendo que la política y la legislación aún no termina de ser eficiente en la práctica, ¿no? Si nos ayudan en la siguiente lámina tenemos algunos datos que respaldan la narrativa que hemos hecho respecto a la normativa. La siguiente lámina. Gracias. Una previa. Bien. Ahí. En esta lámina rescatamos cuál es el total de la población que representa a nivel mundial las personas con discapacidad, son el 15%, a nivel nacional el 10%, y a nivel de región Lima tenemos que representan el 6.7% de la población total.
una población importante a la cual poder atender se va en aumento. Consideremos que no solo la condición de discapacidad se da desde nacimiento, sino también es una condición adquirida, producto de accidentes, productos de situaciones que surgen en la que puede generarse una condición de discapacidad a alguien que no necesariamente haya nacido con ella. De acuerdo también a la ley, ¿no? La Ley General de Personas con Discapacidad, tenemos el presupuesto asignado para las personas con discapacidad desde la UMAPED o políticas públicas, ¿no? Del 0,5% definida o destinada para las actividades a favor de las personas con discapacidad y el 0,5% destinadas hacia la infraestructura o aporte para mejoramiento de las calles y sean mucho más accesibles para las personas con discapacidad. Y aquí sería importante reflexionar cuál es el presupuesto asignado a las municipalidades y cuánto podría generarse, por ejemplo, o se estaría hablando del presupuesto que se le asigne a la SOMAPED para que realicen estos trabajos. Muchas veces son sumas irrisorias que no ayudan a lograr los objetivos que están muy bien definidos para esta política pública, ¿no? Por ejemplo, desde la OMAPED, la OREDIS, tienen como dentro de las funciones fomentar el empleo, mejorar las condiciones y el acceso a la educación, a la salud. Tienen también trabajos de sensibilización que hacer con la población y sin embargo con los presupuestos asignados no lograrían el cumplimiento de sus objetivos. Aquí preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos fiscalizando? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué decisiones es necesario que se tomen, se revisen las políticas, se puedan reestructurar y definir los presupuestos principalmente porque de estas va a depender el cumplimiento de los objetivos? También tenemos que si bien se han definido a la OMAPED y las OREDIS como instituciones más próximas, hablaríamos de la OMAPED a nivel distrito. Sin embargo, aquí de acuerdo a los datos, existen, por ejemplo, 1.874 distritos, de los cuales solo 350 cuentan con una OMAPED. Entonces, hay población que todavía no está llegando el trabajo articulado con las personas con discapacidad. Desde las experiencias con las personas con discapacidad, tenemos algunos testimonios que van a narrarnos un poco, ¿no? De cerca. Tenemos el primer testimonio, la siguiente, la señora Amelia Alarcón, que es fundadora y presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad. Si reproducimos, por favor, para escuchar el testimonio. Buen día, mi nombre es Amelia Alarcón Arenaza, estamos en Aucayama, provincia de Huaral. O copiamos el link. Esta oportunidad agradezco para presentar a nuestra asociación, Asociación de Personas con Discapacidad. Podemos copiar el vínculo para abrirlo desde YouTube, ayudaría para el audio. Nosotros como personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad, en vista de que hay un gran abandono de parte de las entidades que corresponden velar por las necesidades de las personas con discapacidad, las leyes que existen pero no se hacen efectivas. Entonces es por ello que decidimos formar nuestra asociación en el año 2008. Me confirman si lo tienen, por favor. De diciembre del año 2008. Nos trazamos ciertos objetivos, entre ellos tener, como ven, esta área de terreno, que aún nos falta mucho todavía por construir, el cerco perimétrico, aulas, talleres, y todo ello. Pero a pesar de nuestras grandes carencias, a pesar de nuestras grandes dificultades, seguimos avanzando. Me indica que el audio está muy bajo. Pero intenta, no te preocupes, está ahí, a ver, de pronto ahí te escucha algo, al menos. Con confianza, dale nomás. Pasito a pasito
Ah, buen día, mi nombre es Amelia Alarcón Arenaza, estamos en Aucayama, provincia de Huaral. Esta oportunidad agradezco para presentar a nuestra asociación, Asociación de Personas con Discapacidad y Familia de Aucayama. Nosotros como No personas se con logra escuchar. discapacidad y Si lo pasan, lo puedo reproducir de aquí y escuchamos el audio. Ya, a ver, Ayrton, coordina por interno con la licenciada para que te ayude, un favor. Puedo correr el audio y me ayudan con la imagen. Ya, o sea, deja la imagen nomás ahí, la proyección déjala normal y Lola nos va a ayudar con el audio. Ya, sí, creo que así va a ser. familiares Ya. de personas con discapacidad. Ah, lo vuelvo a repetir. Ya, ya. ¿Se escucha? Ya, sí, porque estoy reproduciendo el audio. Copiando el link porque está, a ver, Amelia está Alarcón. colgado en YouTube. Ah, Ajá, buen día, mi nombre es Amelia Alarcón sí. Arenaza, estamos en Aucayama, provincia de Huaral. Esta oportunidad agradezco para presentar a nuestra asociación, Asociación de Personas con Discapacidad y Familia de Aucayama. Nosotros como personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad, en vista de que hay un gran abandono de parte de las entidades que corresponden velar por las necesidades de las personas con discapacidad, las leyes que existen pero no se hacen efectivas. Entonces es por ello que decidimos formar nuestra asociación en el año 2008, el 23 de diciembre del año 2008. Nos trazamos ciertos objetivos, entre ellos tener, como ven, esta área de terreno, que aún nos falta mucho todavía por construir el cerco perimétrico, aulas, talleres, todo ello. Pero a pesar de nuestras grandes carencias, a pesar de nuestras grandes dificultades, seguimos avanzando. Pasito a pasito, quizá un poco lentamente, pero ya con 16 años de trabajo permanente, efectivo, real, a favor de las personas con discapacidad. Los invito a que pasemos por ese lado y les vamos a ir comentando. Por ejemplo, cada 15 días se dan terapias de rehabilitación, se han hecho talleres para elaborar jabones artesanales, se tiene el curso de computación, de pastelería. También tenemos el curso que vamos a iniciar de panadería, y para lo cual en una vista anterior han visto que se está elaborando un área de horno, de fogón, de parrilla. ¿Por qué estos talleres? Porque la falta de capacitación hace que las personas con discapacidad no tengan oportunidades. No hay educación, no hay atención en salud, no hay rehabilitación en la zona. Entonces nosotros hemos tomado acción porque queremos lo mejor para nosotros. Queremos que las personas se sientan preparadas
para enfrentar la vida de una manera como corresponde. Y todo ello nos va a generar oportunidades, las oportunidades de trabajo, de algún emprendimiento y todas esas cosas. Así que yo los invito a que sigan viendo todo lo que está haciendo la asociación y de alguna manera nos apoyen. Necesitamos no solamente un aporte económico o material, sino también un apoyo en cuanto a que nos pueden apoyar algún especialista dando algún taller, alguna persona que quisiera dedicar un tiempo para venir aquí a atender a las necesidades de la asociación. Por ejemplo, hoy día que se hace terapia, una persona que apoye en la recepción y todo lo que amerita la atención de la terapia. Igual en los talleres o visitar a las personas con discapacidad que están muy delicadas de salud y todo ello. Así que bienvenidos. En tanto vamos poniendo el siguiente video que también está anexado con el link. Es la entrevista a Rodrigo. Yo quiero contarles lo que la señora Amelia nos ha dicho, ¿no? En esta entrevista, ella cuenta cómo ante la indiferencia y a las necesidades de una atención dirigida a las personas con discapacidad en la localidad de Aucayama, tomaron por iniciativa a un grupo de madres poder desarrollar o crear un centro de atención a las personas con discapacidad y formaron la Asociación de Personas con Discapacidad con los objetivos para poder acceder a la educación, salud, fomento de empleo, y así lo vienen realizando de manera precaria, paulatino, ¿no? Y solos, porque hasta la fecha no cuentan con apoyos de las autoridades locales, sí de algunas personas de la sociedad civil que se están sumando como voluntarios, no solo en términos económicos, sino también de disposición, tiempo, compartiendo sus conocimientos. Y ellos buscan generar oportunidades, ¿no? Porque aquí en la zona, en la provincia de Huaral, tenemos próximo el megapuerto en Chancay y muchas de las actividades económicas principales hasta hoy ha sido la agricultura. Sin embargo, ya se vienen haciendo ventas para almacenes, para las empresas que vienen interesadas, ¿no? En el tema de las negociaciones en el puerto, y la actividad económica que era la agricultura va a desaparecer. Y dentro de la asociación, la mayoría trabaja en agricultura, fresas, tubérculos, maíz, y no saben hacer otra cosa. Entonces, dentro de la asociación, lo que estamos haciendo es el desarrollo de talleres productivos para que puedan emprender, generarse sus propios ingresos, y se encuentran con la limitación del mercado de oportunidades. Muchas veces hemos ido a mostrar nuestro catálogo de servicios, artesanías, productos que viene generando la asociación, y sin embargo no tenemos respuesta. Vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir buscando el espacio para la venta de estos productos y vamos a utilizar los medios tecnológicos y los que se tengan a la mano para poder sacar adelante esta iniciativa. No podemos simplemente decir que se tienen trabas, dificultades y que hasta ahí llegamos. Si ponemos, por favor, la entrevista de Rodrigo. ¿Qué tal? Mi nombre es Amelia Alarcón, mamá de Rodrigo, popularmente conocida como mamá de Rodrigo. Rodrigo este año cumple 31 años. El primer diagnóstico que tuvo fue que iba a quedar en estado vegetativo. Al uso del forceps necrosó parte de su cerebro, fue dañado el sistema nervioso central y la proyección a futuro era realmente terrible. Pese a ello, a los años, al esfuerzo, al trabajo intenso de rehabilitación y todo ello, básicamente yo tenía que aprender rehabilitación para rehabilitar a mi hijo, porque no hay los recursos, ni los medios, ni las entidades que deben brindar el apoyo a las personas con discapacidad. Rodrigo ha logrado
capacidades preciosas. Él pinta, él hace escultura, tiene un pequeño lugar donde cultiva algunas plantas y vende plantas ornamentales básicamente, pero no tenemos los medios necesarios, el mercado necesario, no hay las personas que nos apoyen para que ellos, pese a sus grandes limitaciones, porque Rodrigo no tiene lenguaje verbal, es bastante difícil que él realice una actividad, pero pese a ello lo hace, se sienta realizado en sus emprendimientos. Entonces, yo les agradezco de que nos apoyen también con ideas o cómo podemos hacer para que no solamente Rodrigo, sino muchas personas con discapacidades, pero con muchas capacidades, puedan a futuro tener una solvencia económica, sentirse realizados, tener el pan en la mesa con dignidad. Así que muchas gracias a las personas que nos escuchan, que ven nuestras problemáticas, y también a ti que nos estás mirando y puedes hacer algo para apoyarnos. Gracias. Bien, gracias. Aquí hemos visto la entrevista a Rodrigo, al igual que Rodrigo, dentro de los 86 asociados que tenemos en la asociación. Muchos son artesanos, como les digo, pero no le han puesto énfasis al emprendimiento. Conocen por tradiciones familiares, por producto de que han sido enseñados por sus mamás, por los abuelos, costumbres como el tejido, alguna, alguna arte tradicional, artesanal, que son propias de su zona o que vienen como orígenes familiares en los que se han ido pasando de generación en generación, y nosotros estamos desarrollando talleres que puedan ayudar al fomento de estas actividades y que permiten una oportunidad, tanto desde el turismo, la artesanía, también temas de biohuertos y conocimientos que tengan, aprovechándolos y potenciándolos, porque mm, por ahora, dentro del diagnóstico social ejecutado en la asociación, hemos primero identificado cuáles son sus fortalezas de los asociados, cuál es la experiencia con la que cuentan y qué parte de sus conocimientos que poseen podríamos explotarlos como producto de una oportunidad para generar sus propios ingresos y para poder acceder a la salud, ¿no? Acercándolos con convenios, con instituciones, centros de salud cercanos, centro de medicina, de terapias físicas, rehabilitación, para que puedan tener acceso a los servicios gratuitos. Gracias. Bien, gracias a ti, Lola, que ya has, has hecho una síntesis de lo más teórico. El decano es una cuestión más macro, social, política. Y sí es cierto, ambas miradas se tienen que articular. Es fundamental porque hay un contexto en el cual nosotros nos desarrollamos y es que una sociedad no amigable para las personas con discapacidad. Eso está por demás descontado. Desde todos los enfoques teóricos, incluso los que son más benévolos, nos arrojan eso, ¿no? Que las condiciones materiales no son las suficientes para que una persona con discapacidad pueda vivir una vida digna o mejores, o por lo menos con mejores condiciones, ¿no? Desde la infraestructura del transeúnte, ¿no? Una persona con silla de ruedas no puede pues, trasladarse de un punto a otro si es que no hay las rampas correspondientes. Eso como mínimo dentro de lo público, ¿no? De los ciudadanos. Y me imagino que dentro de lo privado es peor, ¿no? Y Aukayama no conozco, pero ya más o menos me hago una idea. Si Huacho o Guaral están en condiciones precarias, ¿no? Aukayama es similar, ¿no? Y sí es cierto, acá encaja lo que mencionaba Saramago, ¿no? Eh, la sociedad ha sido construida para solo las personas que tienen ciertas condiciones. O sea, las personas que, digamos, están, por usar un término o un eufemismo completo, las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y para ellos está construido la sociedad. Para los demás todavía hay un largo tramo
por recorrer y justamente en ese sentido tiene que ir nuestro trabajo, ¿no? Como profesionales de las ciencias sociales, como sociólogos y principalmente como personas implicadas o por parte de, ¿no? del sector de las personas con discapacidad, tenemos que luchar para que esto sea, digamos, más igualitario. Desde, desde todos los espacios, a instituciones públicas, y si no podemos tratar de articular a lo más posible hasta poder conseguirlo. Existen instituciones que, va a redundancia, tienen el nombre de promotores o defensores, ¿no? Del tema de la discapacidad, se preocupan por el tema de la discapacidad, pero no hay una estadística. ¿Cómo yo puedo tratar, cómo puedo atender la problemática si no sé cuál es mi población? O sea, estoy caminando así pues, en el aire, ¿no? Divagando, especulando, ¿no? Por buena intención. Por más buenas intenciones que tengamos, no se aterriza, no se materializa si es que no sabemos a quiénes van dirigidos estos recursos que el Estado tiene presupuestado para sí. Porque hay un presupuesto y es un presupuesto, tampoco digamos que es la gran cosa, pero es un presupuesto considerable y no se está destinando bien, no se identifica la población bien y tampoco se planifica para ello. Ahorita hemos transitado como colegio sociólogo dentro del presupuesto participativo, la provincia de Huaral, los alcaldes y autoridades brillan por su ausencia, los consejeros regionales brillan por su ausencia y dentro del plan de desarrollo, incluso regional, se trata de meter ahí de forma ligera, ¿no? Un poquito, ¿no? Como que ya no se sobreentiende que dentro de un proyecto tiene que estar el tema de la discapacidad por la norma tal, ¿no? Que las rampas, la estructura tiene que tener cierta característica, pero hay cosas que no se pueden simplemente sobreentender, ¿no? Hay cosas que tienen que poner tal cual, específicos, puntuales, concretos, porque de lo contrario, si no, la ambigüedad se presta para poder cualquier cosa, ¿no? No hemos dicho eso, no nos hemos comprometido con eso, y al final de cuentas el único perjudicado es la población. Y hay que recordar que el recurso que tiene el Estado no es simplemente que apareció por arte de magia, ¿no? Y es un recurso que viene del impuesto de cada uno de nosotros en nuestros bolsillos. Y el ejercicio de nuestros derechos corresponde ver, ¿no? Fiscalizar, monitorear, hacer seguimiento, que estos recursos sean destinados correctamente. Y para ello planificarlo desde ya. Hay una proyección inclusive hasta el 2034 de lo que corresponde en el Plan de Desarrollo Regional concertado para Lima región, y principalmente enfocado a lo que el impacto que va a tener el megapuerto Chancay, tanto como región, tanto como provincia de Huaral. Dentro de ello, yo no he visto, cuando hemos tenido la asamblea en el INIA, que está en la entrada de Huaral, la presencia de ningún alcalde. Bueno, yo creo que el Laucayama, pero como que para ver qué pasaba y se retiró automáticamente. Pero no presentó ninguna propuesta, no sé qué va a al final para preocuparse qué tenía pensado la región para la región y tampoco mucho menos en todos los temas sociales, porque es, ¿no? que son amplios. Entonces, en ese sentido, me parece que por allí tendríamos que, un punto, exigirle a nuestras autoridades, presionarle lamentablemente, aunque no querramos o aunque suene un poco no sé, negativo, tenemos que presionar a las autoridades para que hagan este ejercicio de sus funciones de forma correcta. Y dos, me parece saludable lo que está haciendo en este momento la licenciada Lola, que ella también forma parte ¿no? de la población con discapacidad, no voy a especificar qué, porque bueno, pero forma parte y está luchando por sus derechos. Y hay que tener en cuenta que los sociólogos tenemos por resolución, como lo mencionaba otro día, que todo este, aquella persona que quiera colegiarse, estando en su condición de discapacidad, es automáticamente gratuito. Eso está en los reglamentos internos del Colegio Sociólogo, no recuerdo la resolución, pero la tenemos ahí. Y así que si hubieses llegado justo cuando yo estaba acá para mencionar, te habíamos colegiado gratuitamente, pero ya llegaste aquí un poquito tarde. Pero igual, eh, hay que, hay que reivindicar esa lucha y hay que sumarnos a esa lucha. En la medida de lo posible, nosotros tratamos de articular
Incluso el Congreso tiene una comisión destinada para el tema de la discapacidad. Hay un congresista que es Camiche, creo, Camiche, que forma parte del sector de los de discapacidad, de las personas con discapacidad, que podría, digamos, hacer las veces de resonancia para presionarlo. Asimismo, tratar de buscar la conexión con las demás redes sociales. Lo importante es que esta población que está, digamos, todavía desprotegida, se siga fortaleciendo y desarrolle esas capacidades y esas potencialidades que bien lo está haciendo, ¿no? Porque la empresa privada va a requerir un perfil de profesional y obviamente no solo por el hecho de ser discapacitado implica que lo van a contratar, ¿no? Y además, ¿qué iría a hacer, ¿no? Estaría, después, incluso se podrían coger de ese argumento, de eso como argumento para decir, ¿sabes qué? Los discapacitados no tienen ninguna formación. Entonces, pero para evitar esas cuestiones que por lo que es muy probable que suceda, y sabes que se desarrolla esas capacidades que vienen de talleres, emprendimientos, obviamente que hay distintos niveles de discapacidad, eso yo también los he especificado hace un instante, según su potencialidades, sus fortalezas, se puede desarrollar esa capacitación para que esté engarzado o se le incorpore al mercado laboral de forma idónea y también en su momento ellos puedan contribuir a su hogar, bueno, porque la lógica del ser humano en su conjunto es que tú te sientes útil, te sientes productivo cuando contribuyes a tu hogar. No, no, bueno, salvo que sea pues, un relajado, un vago, ¿no? Pero no, la mayoría de las personas conscientes, adultas, maduras, a pesar de la discapacidad, salen adelante porque dicen, no, yo no tengo que contribuir a mi hogar porque es mi objetivo dentro de tengo que producir, yo no puedo ser simplemente una piedra, una roca, yo tengo que producir, al margen de si tengo una discapacidad. Muchos capaz no tengamos ese nivel de discapacidad, algunos tenemos enfermedades crónicas, como en mi caso, que tenemos que estar constantemente con medicina para poder caminar sonriendo en la calle. No, tú qué feliz estás. No, sí, pero no saben todo lo que uno tiene que ocurrir. No, por eso comprendo, en cierto modo, capaz su situación no, capaz no, la situación de los discapacidad es mucho más complicada, pero trato de comprenderlo en esa magnitud. Entonces, en ese sentido, con eso me quedo esa idea, me quedo que necesitamos comenzar a generar una sociedad más amigable, más empática, más solidaria, más equitativa, y si es que en algún momento tenemos la oportunidad de poder contribuir desde nuestro espacio de gestión pública o privada para generar mejores condiciones a este público, a estas personas con discapacidad, hay que hacerlo y hay que lucharlo y hay que sumarnos en esta lucha, y no solo en esta lucha, sino en todas las luchas que hayan por mejorar la sociedad. Gracias. Si es que alguna persona tiene preguntas o consultas al decano, al licenciado, tienen unos minutos para poder realizar. Bien, creo Ronald, que... decano, sí, decano, le escucho. realmente importante, interesante la exposición que ha hecho la colega. Sería muy bueno que usted lo sintetice texto para promulgar, publicarlo en la página web del colegio, a fin de que se conozca estos problemas, porque realmente estamos viviendo una etapa en la cual todo es oscuridad, creo, y es importante que nosotros rompamos imperios de dominación que pensamos que tal cosa era propiedad de ellos, que ellos podían curarlo, que ellos podían hacerlo, que ellos podían solucionar, pero no es así. En segundo lugar, quiero expresarle mi agradecimiento a Ronald por haber organizado este seminario y manifestarle a la colega Lola Edith. Mañana le hace usted llegar sus datos a nuestro secretario y colaborador Ayrton para que se le extienda su diploma por este ponente de conferencia que estamos haciendo nosotros, con la finalidad también de colaborar con todos nuestros colegas a fin de que tengan una mejor presentación en cuanto al
la situación de la meritocracia que hoy día está tan grave en el país, ¿no? Y muy importante, y con el mayor gusto, colega, incluso para futuras reuniones y trabajo que tengamos que hacer, es muy importante, incluso la voz de la señora, con todavía un muchacho que realmente ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ese es el verdadero trabajo que está abandonado. ¿Qué le podemos pedir al Estado? Sí, que es el Estado de los mafiosos, de los saltantes. Nosotros tenemos como sociedad, tenemos que salir adelante. Yo tengo muchos problemas, le digo ahora, de carácter social, cultural, humano, me impiden seguir. Quisiera estar conversando con ustedes mucho más, pero esta semana me ha tocado una semana, pero muy difícil. Hay muchas cosas que hacer en el colegio, en el Consejo Nacional también, y aquí mismo en Arequipa, porque estoy preparando un nuevo trabajo. Todos ustedes conocen, yo mismo he enseñado que la gran revolución universitaria de Córdoba de 1917-18 se consiguió la reforma universitaria, pero en septiembre van a conocer ustedes aquí en Arequipa, en 1907, una huelga universitaria con la bandera roja arriba consiguió muchas cosas más que fueron ratificadas por el doctor Urquieta cuando llegó al Congreso en 2009, 1909, que es importantísimo cuando hay trabajo. Pero digo, qué difícil es, es como si estuviera haciendo de nuevo la investigación. Hice la investigación sentado en mi máquina de escribir, el año del 80 al 95 más o menos, y ahora lo hago pasar a la máquina computadora, la O con tilde se convierte en 6, la A con tilde se convierte en 8, y disculpen la palabra, un cambalache increíble. A volver hacer de nuevo. Increíble, y cambiar los lentes de rato en rato. Digo, yo mejor debía hacerlo a mano, y de mano pasarlo y publicarlo, que se conozca en el mundo, estas cosas. Es un libro muy grande que va a salir, porque trabajo mucho sobre la historia de Arequipa, sobre el movimiento obrero Perú en el mundo. Me ha gustado muchísimo, más de 40 años en la docencia universitaria y en el mundo sindical. Es muy importante y esto nos ha dado la experiencia para trabajar también como fundadores del colegio nuestro, que hoy día entregamos todo nuestro trabajo. Y muchísimas gracias a todos los colegas colaboradores y asistentes. Están invitados ustedes, colegas, cuando gusten. Hay tantos acontecimientos que a veces lo paso yo desapercibido, que nos digan, al llamar a Ayrton, ¿sabe qué? Santa Rosa, por ejemplo, alguien conoce en profundidad, que conoce el día de la fundación de Arequipa, que ya está, que el día de la juventud, ya, conferencias, ahí está, disponible. Tenemos tantas cosas disponibles ahí que queremos. La página misma nuestra está disponible, la página web, la página, tantas cosas que tenemos, redes sociales ahí. Invitarlos a todos ustedes para que mañana, con queremos trabajar este problema. Por ejemplo, lo veo ahí, uno de mis alumnos a Gandhi, de aquí de Arequipa, trabaja en Lima, también nos colabora mucho y queremos que trabajen y que hagan con nosotros. Colega Lola Edith, muy bien, yo lo felicito muy bien. Es realmente el trabajo de hoy día lo que ese conjunto de especialidades, subespecialidades que hay en el mundo. Si hay ese porcentaje del censo del 17, se imagina 7 años después, ¿qué estará pasando en nuestro país, por Dios? ¿Qué estará pasando realmente? Esa cantidad lo teníamos en el último censo, el 17, ahora. Entonces realmente ahí tenemos mucho trabajo los sociólogos. Y yo por eso les dije desde el primer día, quien quiera hacer política partidaria, vaya hacia su partido. Hay como 40 ahí ferias hoy día, ahí que acá hacemos trabajo profesional. Y el trabajo profesional no está saliendo adelante.
Y se nos viene ahora el problema del reconocimiento legal del colegio. Hay una fuerte cantidad de tendencia que no quieren, que dicen que tenemos la ley y no, y otros que sí quieren. Realmente vamos a tener una asamblea el sábado para ver este problema y entramos también ya a ver la ley del sociólogo que está en el Congreso y que deben invitarnos en cualquier momento fundamental estar ahí. Entonces hay mucho trabajo que hacer y como les digo, los aniversarios, las ceremonias que hay, cuántas cosas hay en el Perú en este momento que nuestra cultura que nos pertenece a nuestra generación ya se está haciendo está desapareciendo. Como el anterior alcalde del 2019 aquí en Arequipa, que fue mi alumno, el doctoral le hice un compromiso. De apoyo en la campaña le dije, con 2 sustentaciones, a cambio de 2 cosas. Pero ni un metro más al sector agrario, ni al fierro, ni al cemento, ni al ladrillo. Cumplió. Pero recuperemos la historia del equipo, recuperemos un centro, una biblioteca, hay biblioteca en este momento, recuperemos la sala de la cultura del equipo. Está yendo. De nada vale que nos hayan declarado a Arequipa la capital de cultural del mundo y tantas cosas, cuando todo está yéndose, nada. Este mes de agosto, como ustedes quizás conocen por ustedes, es el mes de los vientos. Es el mes de las cometas que duraba desde niños también. ¿Cuántos hacen ahora? Ni uno, dos distritos y estos, y provincias ya se han olvidado. ¿Por qué? Porque todo el día estamos pegados a esto. Todo el día estamos pegados. Entonces subimos. ¿Y dónde está lo que voy a polemizar esta semana? Y los invito también después de la siguiente semana. ¿Y dónde está la generación del bicentenario que tanto hablaban? Desapareció. Se lo comió el viento, se lo comió la historia. ¿Qué pasó? Quisiera seguir conversando, les digo, pero el tiempo me impide a mí muchísimas más. Ronald, muchísimas gracias, colega. No le di muchísimas gracias a todos los asistentes aquí. Un saludo para todos ustedes. En Arequipa está haciendo un frío increíble, pero mucho más frío está haciendo en Tacna, les digo. Y ya conseguimos de que se cree la Escuela de Sociología de Tacna, la Universidad Basadre, y la otra quiero ir al Cusco y hacer ahí un enfrentamiento ahí con los antropólogos. ¿Por qué debe crearse la Escuela de Sociología también en Cusco, en las universidades nacionales, como estamos peleando en este momento? Y tenemos el apoyo del CDCP, el Consejo Nacional, que nos ha recomendado nuestro apoyo y que es importante realmente. Colegas, muchísimas gracias. Ronald, muchísimas gracias. Muy buena noche con todos ustedes. Un abrazo desde Arequipa, la ciudad del Misti. Muchas gracias con todos ustedes y muy buenas noches. ¿Eh? Nos estamos viendo. Están invitados el viernes, ¿ah? Por si acaso, para la situación de Listo, Ricardo. la Bien, buenas noches revolución a o todos y a todos. la batalla de Junín. Va a Gracias por salir, su participación. Ayrton mismo les va a pasar el link Sí, a las 6 de la tarde, porque a las 7 comienzan las conferencias. El día viernes, listo. ¿eh? Por favor. Bien, buenas Muchas noches con todos y gracias. con todos. Gracias por la Gracias, participación. Ronald. Gracias a ti, Lola. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches. colegas. Muchas gracias desde Puno. Muchas gracias.